25 de mayo de 1810, ciudad de Córdoba. No sé, pero había problemas en Buenos Aires, se juntaron acá, en la Plaza San Martín. Bueno, no se llamaba la Plaza San Martín. Salen al balcón y no se podía ver nada porque un olor a humo de choripán había en ese momento en toda la plaza. Y salen las autoridades del balcón y se escucha de fondo: cuando era chico me contaron una historia que era linda. Y dice: por favor, que alguien vaya a Disquerías Edén y bajen el volumen del parlante, porque ya estaba Disquerías Edén en esa época, ya estaba y sonaba Gary, edición del exageradísimo 1810. Gustavo Tobi con el móvil para Canal 12 desde el medio de la plaza tratando de informar. Acá estamos para informarles en directo para Canal 12, la revolución de 1810. Y cuando intentan de nuevo hacer la arenga desde el balcón, se vuelve a interrumpir porque estaban discutiendo taxistas y remiseros contra uno que había llegado con una diligencia que evidentemente era de Uber. Y al final se armó ahí una escaramuza, la policía que llega, los municipales que estaban en quita de colaboración no arrancan con el vallado que iban a hacer, los servidores urbanos ya estaban pintando los cordones, todavía no estaba el monumento a San Martín porque no era prócer. Pero al final dijeron, bueno, no hagamos nada. Eso más o menos sería, en la calecita de la historia, en mi sueño, el 25 de mayo de 1810. No sé qué más se puede agregar a ese contexto. Yo creo que muy poco. Muy es poco. Más, sí. en los libros, en los libros de historia tendría que figurar toda esa crónica que acabas de relatar, porque con el paso del tiempo, hoy un 25 de mayo sería más o menos así como eso. Yo tengo una gran duda, ¿llovía o no en Córdoba ese día? Yo estoy seguro que si llovía aparecía un vendedor de paraguas al seguro, la primera sí, inmediatamente. Gritando. Es un fenómeno universal. El otro día estuve en Roma y se largó, llovía, apareció un vendedor de Estaban paraguas. ahí también. O sea, era de acá de Córdoba. Salió ¿Tienen un grupo de WhatsApp? Hay paraguas viendo al frente del Coliseo. Bueno, estamos arrancando la calecita semana de mayo. Claro, Sí, capaz que sí. estaba la Martita ahí con moneda, billete, capaz que estaba allá, ¿no? El hombre ese que decía, ayuda. Una ayuda. Sí. Qué clásico, Bueno, el centro. ¿El Cabildo estaba en esa época? Tal cual lo conocemos. No era tal nuestro- cual, no, pero estaba, sí estaba. O sí. sea, la recoba, los arcos. Claro, Exacto. sí. Nuestro Cabildo, obviamente. Sí. El Cabildo sí ha sufrido muchas modificaciones, como dice Nacho, sí existía. El Cabildo empezó siendo prácticamente una habitación, ¿no? Una habitación que incluso en algún momento lo contamos, fueron los propios vecinos los que donaron maderas y materiales para la construcción de aquel primer primitivo Cabildo. Dato, salimos de Córdoba, la calecita ahora se traslada a Buenos Aires. Para los que no saben, si tienen las figuritas de bici, que ya no existen más, porque ahora creo que los chicos googlean todo y bajan la imagen, el Cabildo en Buenos Aires es chico, el Mucho. nuestro no. El nuestro no. No, el de allá se achicó un montón. Un montón. Sí, bastante. Lo recordaron, ha quedado un pedacito con un par de arcos y nada más que eso, ¿no? Lo conocen los dos, Aníbal. Sí, lo conocemos. A mí me dio gusto poco cuando fui la primera vez y conocí el Cabildo de Buenos Aires. Por dentro, Y el por museo dentro, que hay. Verlo, el primer impacto que tuve, como dije, ¿esto es el Cabildo? Y es que yo creo que tiene que ver un poquito con esto que decías vos, porque todos hemos tenido ese cuadradito de plástico que uno no calcaba, pero sí dibujaba el Cabildo Claro. por arriba. Sí. Bueno, entonces cuando vos, es tanta la idealización, creo, que cuando llegás y decís, esto es el Cabildo, así es todo el Cabildo que hay. Y ahí está la imprenta. La Ya- que hoy reclamamos, hoy seguimos, reclamamos. que tiene que estar aquí en Córdoba, está ahí en el Cabildo. Yo estudié comunicación, periodismo en la Pérez Gaudio y me acuerdo en esa época Miguel Pérez Gaudio tenía en el ingreso del CUP una, ¿cómo sería? Una xilografía, una figura de madera tallada Ajá. que figuraba la imprenta de los niños Expósito, Ajá. que era de los jesuitas y se fue a Buenos Aires. Se fue para allá, sí. Eso nunca más volvió. No, lamentablemente no, y allá está pasada casi sin pena ni gloria. No está ni muy identificada, ni forma parte quizás hasta los recorridos turísticos que la gente hace. Está ahí a un costado, prácticamente abandonada. Y lo más triste, no tiene ninguna referencia de que esa es la imprenta, la primera del Río de la Plata, y mucho menos que estaba acá en Córdoba. Los saludamos a todos, bienvenidos, esto es la calecita de la historia. Me han dicho que nos tenemos que presentar. Mi nombre es Freddy Bustos, vamos a hacer como el podcast de la calecita. Dale. Yo siempre los he escuchado a ustedes. Sí, De sí, chiquito nos los habías escuchaba. Nada de chiquito. La calecita de la historia, vamos a dar una vuelta. Yo soy Nacho Alcántara y yo soy... Federico Silvestre. ahí está. Exacto. ¿Lo pueden hacer en vivo? Sí, claro. A ver. Yo soy Nacho Alcántara. Yo soy Federico Silvestre. Y esto es...
la calecita de la historia. Muy bien. Lagrimón. Hace muchísimo que no lo Hace hacíamos. mucho. En Spotify, Muchísimo. ¿cuántos episodios tienen? No, hay 100, muchos. Sí. En Spotify 150 Sí. largos. En Instagram debe haber casi 500 probablemente. Estamos en TikTok también, nos hemos ido metiendo ahí muy en algunas bien. otras redes y más. ¿Y la red más fuerte de ustedes? El Instagram. Instagram. De hecho, Sí, eso le iba a bueno, decir. de hecho, estamos muy contentos porque acabamos de llenar un Kempes. O sea, 57.000 seguidores Tenemos en Instagram. 57.000 seguidores. Es un numerazo. Es un lindo número. Me gusta. Suena mejor así. Ya 5 programas con un periodista y ya ellos ya exageran los títulos. Es increíble. Placa roja de crónica. ¿Cuántos seguidores son ustedes? 57.000. Bien ahí. Ya lo Hoy ya superamos. 57.100. La capacidad del Kempe. ¿cuánto? 57. 57. Claro. Sí. Toma, Sí, sí. toma, Mario. ¿Qué? ¿Cumplió año el Kempe ahora? El no? 16 de mayo pasado cumplió aniversario del 1978. Se hizo un partido previo al Mundial en donde jugó la selección de Argentina contra una selección de Córdoba. Sí. El 16 de mayo del 78. Fíjate, acá tenemos para mostrar un No, recuerdito. Miren esto, miren. Esto, miren. Así de la nada. Es nada más y nada menos que una réplica, podemos llamarle, de lo que fue la entrada a ese primer partido que se jugó aquí en el Kempes. Nacho, ¿el tamaño es más o menos real? Ahí está en la cámara. Sí, sí, es bastante real. Mostrarle con el dedo qué es la información que tiene ahí, A que ver. se ve. Tiene por acá el lugar, ves la butaca, la hora. Esto que se ve acá es la hora del partido, lo que estaba en el autotrol. Bueno, el asiento. El autotrol. El autotrol que está ahí todavía. Por ahí anda un escudo acá también de la Muni, ¿ves? De la Muni de Córdoba. Bueno, son todos los datos. Agradezco a Gustavo Farías, Sí. el director del Museo del Kempe, que tiene esta réplicas como regalo. Dice Tribuna T3, sector L, fila 12, asiento 9, Coprocor 78, Argentina 78. Y este tenía estacionamiento descubierto, era donde podías acceder con esta entrada también. Se jugó a las 16:45 del día 16 de mayo del 78. ¿Qué partido era? Argentina 3, selección de Córdoba 1. Se fue ese partido. O sea, se armó una selección para competir Exactamente, con la selección argentina que se estaba preparando justamente para el Mundial. ¿Saben quién hizo el primer gol en el Estadio Kempes? ¿Quién? Kempes. Mario Alberto Kempes, el primer gol oficial en este partido lo hizo justamente Kempes. Rápidamente, así repasamos la formación. Liga de Córdoba, Rubén Guibaudo, después ingresó Oscar Lurachi, Eduardo Mamadera Anelli, después ingresó Juan Pedro Pereira, Omar Becérica, Rubén Coletti y Juan Carlos Bujedo, Luis Ludueña, el Hacha, Eduardo Giuliano y Daniel Willington. Sí. Luego también entró José Omar Reinaldi. El resto del equipo, Jorge Koch, Rito Fernández, después ingresó Salvador Mastro Simone, fíjate que Mirá, falleció hace ayer. poquitos días, ¿no? Esta semana, sí. Figura de la gloria. Y Horacio La Pepita Valdesari, luego ingresó por él Fernando Moreschini. Y por el lado de Argentina, bueno, un equipazo que prácticamente fue el que después jugó el Mundial. La selección argentina tenía a Waldo Matildo Filiol, Holguín, Galván, también recientemente fallecido. Le pongo música. Pam, pam, vos ahí. Tanan, tanan, tanan. Vos ahí, vos Con ahí. la gloriosa Pam, pam, pam. marcha del deporte, ponemos maestro los Víctor. equipos en la cancha. Vamos, Osvaldo Hueve. Viste que no le decía Osvaldo, era Osvaldo. Osvaldo Hueve. Bueno, Argentina, Filiol, Holguín, Galván, Pasarela, Tarantini, Ardiles, Gallego, Valencia, luego Ortiz, Ricardo Bertón, luego Houseman, Leopoldo Jacinto Luque y Mario Alberto Kempes la formación. Está invitado Nacho Alcántara al producto. Claro, vamos a venir con los acá. chicos a hablar un poco El de producto fútbol. retro. Claro, retro. el producto del recuerdo sería. Bueno, ¿qué onda ustedes con el 25 de mayo? ¿Nos pueden contar cómo se imaginaban en Córdoba un 25 de mayo? Ya vamos a contar la historia pasó? oficial. En realidad Córdoba bastante lejos de la Plaza de Mayo estuvo en aquel 25 de mayo de 1810, literalmente, políticamente también, y lo vamos a contar porque ya nos están empezando a castigar diciendo eso no fue verdad lo que dijo Freddy. 351-6-201-206, ese es el número de la calecita, siempre se los recuerdo.
para los que nos están viendo por YouTube, que a veces tienen el YouTube en el tele y nos quieren mandar un mensaje, pueden tomar nota del teléfono, ya lo vamos a estar mostrando ahí en el Zócalo para que lo copien, para que manden mensajes, para que no salgan de la transmisión porque nos pueden enviar por WhatsApp. Y ese número de WhatsApp es el número de los chicos de La Calecita con todas las actividades que tienen, que son súper interesantes. Hoy anduvimos por ahí cerca. Sí. Hoy estuvimos a metros de donde vamos a hacer el viernes 23 una cena revolucionaria. Se puede decir, ahora sí, para que tomen ya las señas, pueden decirle a los chicos, ahora en el grupo de WhatsApp, díganle en el grupo de mami y papis, le ponen, ahora sí, los chicos Nacho y Fede van a contar qué pasó el 25 de mayo acá en Córdoba. ¿Qué onda Córdoba? En Córdoba, lo primero es que no pasó nada. Nada. En Córdoba no pasó nada. El Nada. 25 de mayo de 1810 en Córdoba no pasó absolutamente nada. ¿Figuras de Córdoba en Buenos Aires? Sí, había. Sí, había. La más importante, el Gregorio Funes, el Deán Funes, ¿sí? Que es sacerdote, rector del Colegio Montserrat, rector de la Universidad Nacional de Córdoba, que viaja a Buenos Aires porque él ya en 1809, se pone en contacto con Castelli y con Belgrano. Entonces es convocado para sumarse a este movimiento revolucionario. Que eran primos. Castelli y Belgrano eran primos. Eran primos, exactamente. Y bueno, siempre, desde que somos chiquitos en la escuela nos enseñaron la historia del 25 de mayo y en realidad es una revolución con foco en Buenos Aires, en un sector de Buenos Aires y organizada por cierto grupo de personas en Buenos Aires. De hecho, luego del 25 de mayo se envían diferentes misiones a la banda oriental, al norte del Paraguay, a Córdoba, para dar la noticia. Claro. Y una vez que esa noticia llega a Córdoba, esto que dice Nacho acá, es que Nada. no pasó nada y lo poco que pasó era en contra de esa revolución. Claro. ¿Sí? Una Córdoba, posición más conservadora. absoluta. Sí. Teniéndolo a Liniers acá en Córdoba, él inmediatamente empezó a armar una especie de ejército para defender la Resistir. contrarrevolución, claro, para... Y los cordobeses lo deben haber acompañado, me imagino. O sea, Sí, lo veían como como decía Fede, como una revuelta porteña más que todo, que acá no tenía que tener demasiado impacto, ¿no? Y lo que estaba contando Fede recién, que también sirve también para entender ese traslado del mensaje, del aviso de lo que pasaba en Buenos Aires, tenía su tiempo. Acá en el 12, si lo quieren buscar en YouTube, está... Luchi Ibáñez hizo un excelente informe una vez recreando lo que fue la odisea de enviar un mensaje a Buenos Aires, claro, o de traer de Buenos Aires un mensaje a Córdoba, el tiempo que demoraba, Sí. que eran varias semanas. Sí, obviamente. Caballo, lomo de burro, digamos, con todas las contingencias que podían encontrarse en esos 700 y pico de kilómetros, y se tardaban varias semanas. Bien. Y algo que tiene que ver con el 25 de mayo, si bien por un lado sí había un incipiente sentido de la patria, las coronas en Europa, los regímenes monárquicos en Europa estaban comenzando a debilitarse. Claro. Entonces eso también influye, porque la corona española comenzaba a debilitarse. Entonces no era simplemente una cuestión de 100% patriótica. También se sabía que en España el rey no estaba en jaque, pero sí no tenía la figura tan fuerte como la tenía 50 o 100 años atrás. Y hoy me quedó de andar con ustedes en el centro de las calles, cuando uno piensa en calles, en lugares, las figuras de la Revolución de Mayo también están como lejos, Claro. o son medias periféricas hasta en las calles. Vos sabés que Castelli, hasta creo que en Buenos Aires, tiene una calle que son 400 metros. Mirá, Y fue considerado el gran orador de la Revolución de Mayo, que después nos quedamos hablando con el Fede, curiosamente muere de cáncer de lengua. mirá. El orador de Mayo termina muriendo de esta enfermedad y fue uno de los grandes impulsores de aquel momento de que finalmente se levantara Buenos Aires, ¿no? Porque, no sé, estaba pensando, de Anfunes sí tiene una calle importante, Sí. como Carteluda. pero Monumento. después- Está sepultado en la catedral. Claro, también. monumento grande ahí llegando a la ciudad Claro, universitaria, sí, también sí, pasando sí, Plaza sí. España. Bien. ¿Y del resto? No, del Nada. resto nada. No, del resto nada. Muy poco. A ver, pensemos lo siguiente. Córdoba es fundada como consecuencia de una desobediencia. Claro. ¿Sí? En 1810 es antirrevolucionaria. Ujú. O sea, Bueno, más cordobés que eso. no. claro, siempre medio a contramano. Y esto no le va a salir gratis
con posterioridad a la Revolución de Mayo. Bueno, yo también voy a sumar un dato. A mí me tocó hacer informes para Telenoche cuando fue el bicentenario. Hice una tanda de informes que también los pueden ver en YouTube. Tomé como distintas cosas desde distintas ópticas. De cómo era la vida social, qué se bailaba, qué se escuchaba, qué se comía. Datos que aprendí, por ejemplo. En esa época, la comida, yo decía recién los choripanes no, son mucho más posteriores. La comida por excelencia era la empanada, pero por una cuestión, no había cubiertos. Claro. O sea, los cubiertos como lo conocemos para comer son muy posteriores, son después de la segunda mitad del siglo XIX. En la primera mitad, si una persona tenía un cuchillo para distintos usos y con eso arreglátelas. Y cuando mucho una cuchara, sí había en algunos lugares comida de cuchara, claro. Pero el tenedor tipo no guiso y esas cosas. El tenedor era algo muy moderno que todavía no había llegado. Entonces la comida por excelencia eran las comidas portátiles, claro. Como un combo, sería como McDonald's, pero como un combo, eran empanadas y tamales. Eso de cajón, porque aparte vos te las llevabas y comías. ¿Qué más? Dormían la cama como tal es casi inexistente. Claro. Era algo de altísima alcurnia tener una cama y mucha gente compartía cama con otro. O sea, el hecho de dormir 2 o 3 hombres juntos, claro, en un mismo lugar, cubriéndose del frío juntos, no era algo mal visto. Incluso en algunos grandes procesos han compartido catre en sus celdas de estudio. Esa era la palabra, el catre. Son esas camastros, claro, más chiquitos, más angostos. Y que bueno, yo por ejemplo no entraría ni en 2 catres juntos, ¿no? Ni hablar la existencia del baño. No, para nada. Tengo un dato sobre el baño. A ver. Tengo un dato. Los cordobeses en 1810 éramos secos de vientre. Eso lo comprobaron los antropólogos porque encontraron en excavaciones en Córdoba unos frasquitos, unas botellitas que son de sales de magnesio. Como una Activia sería. Claro, para empezar a... Sí. La duda es que, no me acuerdo, ahora ahí sí le puedo agarrar. Yo sé que una de las aguas, creo que el agua de la cañada era más dura que el agua del Suquía, y eso generaba mucha sequedad de vientre, así que éramos de tránsito lento. Y la que se consumía era el agua de la cañada, porque ya el Marqués de Sobremonte, hacia finales del 18, 1785-89, es quien construye las primeras cañerías para lo que hoy es la Plaza San Martín, que existiera un curso de agua. No digo potable, pero sí un curso de agua. Y la otra toma también es la toma del Suquía, ¿no? Claro, de lo que, La Toma. Lo que es hoy Alberdi, podríamos decir, pueblito de la Toma, como se lo conocía. Bueno, de las cicatrices que tiene una ciudad, esto háganlo en casa si yo tenía el mapa, tengo el mapa, ya lo voy a mostrar, el mapa de la ciudad. Pero si vos agarrás, más o menos, del Puente La Tablada, agarrás la calle... la Octavio Pinto, no del lado del cerro, sino de este lado, la Octavio Pinto, y la empezás a escarbar cómo cruza Villa Páez, cómo cruza Alberdi, y va hasta la Caseros. Después de la Caseros sigue como un arroyo que es la barranca del shopping de la Bertequilla, claro, sí. Y terminaba el agua regando lo que es la Quinta Santana, que eran los frutales de los dominicos, creo. Bueno, claro, la parte trasera del Santo Tomás. ¿Te acordás que la semana pasada, cuando hablamos de fantasmas, dijimos que el burro de los 7 chicos, de los 7 niños, era una acequia que pasaba por la parte trasera del Santo Tomás, esa que describís vos, que viene bordeando el río Suquía, y después, a partir de Alberdi, era esta toma de agua. Un dato más de esa época, hay un censo de Córdoba de 1813. Y ahí se puede ver un poco que la población de Córdoba ciudad eran algo así como 8.000 y tantos, de Córdoba provincia 70 y pico mil, lo que se pudo registrar, ¿no? Y con un dato saliente pero muy importante, había 61% de mujeres y 39% de hombres. Mirá. Dice que tiene que ver con que el hombre muchas veces iba a la milicia, claro, y entonces muchas veces no volvía o no estaban registrados también en el momento que se hizo, ¿no? Y de ese censo debe haber algo de información también sobre la cantidad de, esto lo digo con el respeto histórico, ¿no es cierto? Pero de negros y de indios. Sí, está marcado entre negros, indios, esclavos, libres, está todo diferenciado. Y el otro dato es que la mayoría de la población eran solteros.
lo primero que se indica es solteros, después niños, después viudos. Era así como que no había mucha gente casada en esa época de 1813. Ah, mirá vos, un dato para la gente que va a la morocha los lunes, no son para cualquiera. Esto es la calecita de la historia. Nos están mandando mensajes, leo algunos. Dale. Y ya seguimos con más. Buenas noches, muy bueno el programa. Es la semana de mayo, estamos viendo el programa con mis padres. Martín, Gaby, desde Malagueño. Saludos, dice Micaela Heredia. Hola Mica, te mandamos un saludo muy grande acá. Hola, buenas noches muchachos, un placer volver a verlos. Como todos los martes, saludos Fabián desde Las Varas. Y tengo que cumplir con gente que nos estaba viendo desde Cosquín y nos mandó un mensaje antes de empezar. Ya lo voy a encontrar. Bueno, son un montón los mensajes que nos están mandando al WhatsApp del programa. Freddy, tenés el micrófono muy bajo. Capaz que hablé medio despacito o me alejé porque no estoy acostumbrado a este formato de... Pero ya lo solucionamos. Y por acá... Freddy, perdón. Gustavo y Verónica de Cosquín. Ahí Eran los está. que Eso. estaban desde antes. Desde antes. Y también ya vamos a leer los mensajes de YouTube, que hay un montón. Sí, un montón de mensajes que nos están viendo hasta ahora. Mira la cantidad que somos. Somos un montón. Somos bien, muchos. ¿eh? Bien. Están Estamos. contentas las autoridades. ¿En serio? Sí. Perfecto. En cualquier momento nos pasan al horario de Telenoche. Bueno, ¿por dónde vamos ahora con la calecita? Mira, recién hablábamos del Deán Funes, figura fundamental. El Deán Funes fue el primer cordobés en saber sobre la Revolución de Mayo. Tanto Gregre para decir Gregorio. Claro. Exactamente, justamente, tal cual, así. Él, Viste, hay un datito, mucha gente se piensa que el nombre es de Deán. Sí, ¿Viste? No es un nombre, claro. él es lógicamente de la familia Funes, que el otro día vos comentabas que tenían su casa en Rivera Indarte y 9 de julio, donde hoy está el local de electrodomésticos, hay una gran placa ahí. ¿Estamos inmundo ahora? Exactamente, sí, justo ahí, en esa esquina. ellos vivían ahí. El deán, Gregorio, el deán es un cargo eclesiástico, Exacto, ¿sí? de la catedral. De la catedral, era el secretario del obispado. Eso es el deán, ¿bien? Su nombre era Gregorio, un nombre lógicamente dedicado a la vida religiosa, y su hermano Ambrosio, un hombre dedicado a la vida militar, las dos grandes profesiones y oficios de esa época. Y ambos tienen que atravesar un momento muy difícil, algunos meses después de la Revolución de Mayo, más precisamente en agosto de 1810, porque esto que comentaba Nacho recién, que Córdoba es antirrevolucionaria. El gobernador en ese momento era Juan Gutiérrez de la Concha, que vivía sobre Rosario de Santa Fe, donde hoy está la galería entre... La Galería San Martín. La Galería San Martín. Donde estaba la Escuela de Lengua. Sí. Donde estaba la Escuela de Lengua, exactamente, ahí en el 5º piso, creo que. Por ahí. Anexo de la Escuela de Lengua. El anexo. No de sé la si Escuela de seguirá estando, pero yo No, cursé no, ahí no, un creo tiempo. que se mudó. Ajá. Ahora la Escuela de Lengua está en Ciudad Universitaria y el anexo en Caseros y Ah, Vélez de la Sarsfield. compañía. Tal cual, exactamente. Bueno, y ellos dos eran muy amigos de Liniers, de Santiago de Liniers. Y Santiago de Liniers, junto a Juan Gutiérrez de la Concha, junto a Victorino Rodríguez, a Moreno Orellano, no a Mariano Moreno, ¿no? Toman esta posición antirrevolucionaria y deciden huir y son atrapados en esta famosa localidad que es Cabeza de Tigre. Y la orden de los más duros revolucionarios, Mariano Moreno entre ellos, de los más jacobinos de la revolución, era fusilar a todos los que fueran antirrevolucionarios. Y son los propios hermanos Funes quienes tienen que firmar esa sentencia de muerte, que después termina ejecutando operativamente Castelli. Y en las memorias del Deán Funes, él cuenta que, lógicamente, no quería fusilar a su amigo. Liniers había sido el héroe de las invasiones inglesas, Claro, ¿no? claro. De 1806, en Buenos Aires era muy querido. En ese momento estaba viviendo en lo que hoy es la estancia de Altagracia, que se llama así, Virrey Liniers, y lo voy a leer, lo traje anotado. Cuando hace referencia a esto, Deán Funes dice: la Junta había decretado cimentar la revolución con la sangre de estos aturdidos e infundir con el terror un silencio profundo en los enemigos de la causa. En la vigilia de esta catástrofe, el fusilamiento, pude penetrar el misterio. O sea, tuvo que firmar la sentencia de muerte de quién era su amigo. Que era... época, ¿no? Sí. El único de que se Santiago de salva Liniers. ahí es Orellana porque era cura. Entonces a él no lo ¿Y qué hace fusilaron. después? O sea, no lo fusilan porque es cura nada más. Claro, sí. Se sí, salva ¿no? por su condición religiosa. Ahí surge el epitafio más famoso de la historia argentina, que es Clamor. Que es una sigla. Claro, que está allí. Yo después lo busqué, Ujú. en Cabeza de Tigre, no está a unos kilómetros. Hay un pequeño monolito
Viste, cerca de insignificante. Cruz Alta, De para el Cruz lado de Alta, la frontera tal entre cual, Córdoba y con- Santa y Fe, Santa Fe. digamos. Cruz Allí. Alta, los pagos de Pasarini. Exactamente, el intendente es de Cruz Alta. Allí. Sí. Y Clamor es el epitafio que indica el apellido de las 6 personas sepultadas allí. 5 en realidad. La C, De la Concha. de la Concha, claro, de Gutiérrez de Con la el Concha, perdón de la la L expresión. de Liniers, la A de Allende, la M de Moreno, la O de Orellano, que es el sacerdote Finalmente que no se lo salvó, mataron. y la R de Victorino Rodríguez. Clamor. Esto es la calecita de Mayo. Ahí dice abajo, es la calecita de Mayo. Obviamente vamos a hablar de otras cosas además. Y un saludo muy grande para toda la gente que nos está viendo por el canal 135 de DirecTV, que es la señal del 12 en la grilla de canales de DirecTV. Y nosotros, bueno, somos parte con el resto de los programas del stream del 12. Aparecemos ahí por la tele. Así que mucha gente nos dice, uy, nosotros lo vemos por el 12. Claro, nos ven por la señal Claro. del 12 del canal 135. Y mucha gente del interior. Para los que me conocían a mí, de todo Córdoba, que era un programa que salía por esa grilla, por el canal 135, vamos a traer también nombres de localidades porque nos están saludando de muchos lugares. Leo algunos mensajes que llegan a YouTube. Hola chicos, saludos desde Arroyito, Córdoba. Somos Janina, Lorena y Javier. Saludos muchachos, siempre es muy interesante escucharlo, dice Silvia. Claudia Britos dice, hola, buenas noches, los espero todos los martes. Es un placer este programa, muchas gracias. Martina Rola dice, hermoso emprendimiento, la calecita, dice El Pampa. Un saludo grande, querido Pampa? amigo, sí, el Amigo. Pampa, sí, amigo, hemos jugado al vóley muchos años juntos. Carlos nos agrega un dato, dice, para agregar, el hoy Paseo sobre Monte fue una represa para aguas y regar las quintas de Santa Ana, que es el Exactamente. lugar donde hoy está el paseo y además está la municipalidad. Siempre un placer escucharlos, no hace falta mirarlos, es entretenido, tiene nivel, buenas palabras, no se interrumpen, mucho respeto, mucha data para aprender, hacen agradable la historia de Córdoba, dice Guillermo Maldonado. Listo, Guillermo, con Bueno, esto ya está. yo lo copio y se lo mando a Recursos Humanos. Bombonazo, dice Marcela, qué buen programa, dice Marcela y Carlos. Bueno, muchas gracias. Martín Pérez dice saludos desde Oncativo. Oncativo, Laguna Larga, Sí, Impira, zona tal de cual. batalla. Sí, tal cual. Pero esas batallas son posteriores, ¿no? La batalla de Laguna Sí, Larga. son posteriores. Sí, son posteriores. No perdamos de vista esto, ¿no? Algo que comentábamos hoy, o hablaba yo con alguien hoy, la Revolución de Mayo es el inicio y 6 años más tarde recién se va a declarar la independencia, Claro. que a diferencia de muchos otros países latinoamericanos, declaran la independencia. Y después de la independencia, de 1816, hasta que se conforma, hasta que se consolida la República Argentina, van a pasar casi 7 décadas. Claro. La Guerra Civil Argentina, unitarios federales, Buenos Aires Interior, el puerto contra los impuestos, es la guerra civil más larga en la historia del mundo. ¿En serio? Es la guerra civil. Ningún país tardó tanto en organizarse como nosotros. Mirá vos, yo si me lo decía rápido, capaz que te decía, bueno, por las películas, ¿no? Cree que la guerra de secesión. Claro, sí, En tal Estados cual, Unidos. en algún país europeo, ¿no? Pero la nuestra es la guerra civil más larga del mundo. Habla mucho de nosotros, ¿no? Y lo que nos queda todavía para repasar, porque hay todavía mucho debate histórico, de influencias también. El tiempo también a la historia le da sabores distintos. Sí. Oh, qué bien que está este programa, ¿no? La verdad que ¿Vos sí. estás contento, Nacho? Muy contento, sí, muy informado. Muy informado. ¿Qué más podemos contarle hoy a la gente que nos está viendo? No saben, explota el WhatsApp. ¿Ah, sí? Hoy estoy sorprendido. Le Bien. podemos contar, entre otras cosas, que tenemos regalos. No. Sí, tenemos regalos y muy lindos regalos para hacer en este día. ¿Tiene algo que ver con lo que tenés ahí? Con lo que tiene que ver... No, esto No. es para nuestros libros. Acá estamos como mostrando que recuerden que tenemos libros En la también. vidriera. Hay libros, Estamos vendo en la libros. vidriera, claro. No hay más librería en la de Anfunes, no, hablando de Anfunes. ¿Quedan librerías de usado? ¿de usado? No. Sí, libro. La galería que está al lado de la antigua De la antigua legislatura. Sí, ahí capaz que queda alguna. Entre la antigua legislatura y la Agencia Córdoba Cultura, ahí hay Sí, una sí, galería sí. que venden. Bueno, le mandamos un saludo porque el otro día me dijeron que nos estaban viendo la gente de Rubén Libros y también El Espejo y Maidana. Ahí Claro, Ah, bueno, eso sí, buenísimo, eso sí. buenísimo. ¿Y acá hay regalo? Acá tenemos regalos, bueno, tenemos los libros y ahora vamos a regalar, es acá, ahí. Ah, qué miren, bonita que está. es una remera, lógicamente, de la calecita de la historia, la que te debemos, que en algún momento te vamos a Sí, traer. la están confeccionando. XL. La remera de la calecita de la historia, que nosotros usamos en algún evento, cuando hacemos alguna caminata, algún viaje. Bueno, se va de regalo. Tienen que participar en el WhatsApp, en el canal de YouTube. Ahí dicen, quiero participar.
por la remera de la Calecita de la Historia. Vamos y, a poner acá al tipo de estilo Feliz Domingo. Tenemos los trapos ponemos adelante, acá ¿no, Banco? metemos los trapos acá. Ahí está. Canal y programa. Canal y programa, ahí está. Mira, o si no, tipo acá en el hombro con Claro, los sí, auriculares tenemos, ¿ves? Te vamos haciendo preguntas. Freddy Gusto, Colegio Periodismo. Paso. Ahora sí, hoy más que nunca. Vocales, paso. Hoy más que nunca. ¿Y qué más tenemos para regalar? Y tenemos para regalar un disco de vinilo de nuestro amigo Martín, de discos en CBA. Eso no es los chicos Orly. No, No, los peinados son parecidos, Los peinados pero son parecidos Los por la chicos época. Orly, las tapas de los chicos Orly son los más rockeros de Sí, del sí, cuarteto. sí, totalmente. En esa época, ¿Eh? las tapas de los chicos Orly, Sí. mucho Chicos Orly. cuero, tacha. No, pero esto es Deep Purple. Esto es Deep Purple, exactamente. Lo que sí, bueno, a ver, la condición es decir, yo tengo bandeja, tengo Claro, para reproductor poner de esto, disco de ¿no? vinilo para ponerlo, si no, bueno. Para colgarlo en la pieza. No, claro, no. Y es un disco de Deep Purple, gentileza de discos en CBA, nuestro amigo Martín Carrizo, que en un ratito vamos a poner otro disco de vinilo. Bueno, se pueden llevar el de Deep Purple. El disco de vinilo que siempre ponemos y escuchamos en el tocadisco del Fede tienen que ver con la historia de Córdoba. Atención el gremio de los afinadores de piano. Vayan mirando, avísense entre ustedes porque puede haber sorpresas. No es muy grande el medio. debe No, ser no, uno. no. El gremio no debe ser, Claro. 2, 3, debe andar. ¿Cómo se llama el grupo de WhatsApp de los afinadores de piano? ¿Cómo se llama? Y se llama Facilazo. Facilazol. Facilazol. Y también tenemos Chistonto. Qué lindo que está la calecita. Leo algunos mensajes. Quiero participar por todos los premios. Dice, son todos hermosos. Saludos a los tres. Dice Elizabeth. Te quedó la compu ahí como en una trinchera. Sí, todo está el día abajo. trincherada. Me quedó lindo. Dice, ¿qué hace? Lee la remera. Estoy leyendo, son mensajes que llegan a la remera de la calecita. Quiero la remera de la calecita. Mi DNI termina en 613. Dice Sergio. Che, se pelean. Quiero Carlos una, Navarro, dice hincha Freddy de Guillermo Talleres. Bustos, dice quiero una. Claro, dice, quiero participar por el sorteo de la remera. Manda Carlos 904. Hola chicos, caleciteros. Programón el de hoy, participo por el vinilo. Dice, a ver, Carlos, Malisa nos manda el mensaje. Bueno, el programa que necesitaba el STEM de Córdoba, Muy dice. bien. Aguante la divulgación de la historia. Felicitaciones. Volvemos a recordar, ninguno de los tres es historiador. No. Yo cursé solamente primer año de historia. Yo ¿En serio? nada. ¿En la UNC? Sí, Muy y era bien. muy bueno. Tenía ¿Y muy qué buena- materia tenías? Tenía arqueología y era como la filtro de primer año, introducción en la historia, filosofía y me estoy olvidando alguna. Muy bien, Y en arqueología, uy, se me fue ahora con los nervios el nombre del arqueólogo. Ya algún alumno de historia me va a pasar el nombre, era un nombre armenio. Ajá. Y era muy bravo, que no sé si estará el señor todavía, pero era muy bravo y vos sabés que me iba bien. El día que me llama Cuadrado para venir a trabajar acá en el 12, No. al otro día tenía que rendir para promocionar. Ustedes que han Arqueología. sido universitarios saben, para promoción, yo no sabía lo que era eso, Ajá. tenía para promocionar. Yo tampoco, Arqueología 1. Y le dije a Cuadro, mañana rindo Arqueología 1. Y Jorge buscaba un periodista. Y yo me acuerdo que era jueves, yo rendí el viernes. Y yo de cara dura de los nervios, a mí me llamó Cuadrado. Sí, sí. Imagínate, sogaca que tenía. Entre el arqueólogo y Jorge Cuadrado. Y me dice, no, porque quiero, nada, que me gustó una cosa que hiciste, que quiero que hagas, es para un laburo. Imagínate, yo 23 años, y le digo, mirá, yo mañana rindo, ¿vos el lunes estás? y Cuadro se quedó, bueno, dale, le digo, nos vemos el lunes. Pero nunca tuve esa caradura en mi vida. Y al otro día rendí, me fue bien, y el lunes nos juntamos, y después, bueno, ya cuando empecé a laburar acá, me costó seguir estudiando. Y sí, lógico. Pero me hubiese gustado terminar siendo profe de historia. ¿Quién es profe de historia recibido? Agustín Burgui. Mirá, Agustín mirá. Burgui, y con muy buenas notas, le mando un saludo muy grande Muy a bien. Agus. Mirá. En Ciencia de la Información era una materia bastante exigente. Sí, 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 había una historia argentina que había que estudiar. Con la profesora un montón. René Mengo. Exactamente. Que la adoro. Si en algún momento nos ve, ella, gran profe de historia mía. Nos hablan mucho en los mensajes, nos comparan con profe de historia. ¿Ustedes qué tenía el profe de historia que les gustaba? Por ejemplo, a vos, ¿qué te gustaba? Particularmente la profe nunca te hacía una pregunta
directa, viste, concreta, sino que te daba un texto, por ejemplo, y te decía, interprete esto y a partir de esto responda. Entonces te abría mucho la cabeza. ¿A qué edad, Nacho, más o menos? Secundario, fundamentalmente. Secundario. Sí, sí, sí. ¿Y el tuyo, Fede, o la tuya? Bueno, a mí similar porque recuerdo preguntas como establezca las causas de la Revolución Francesa, pero no en Francia, en el resto de Europa. Mirá. Entonces, y ahí empezás, claro, sí, claro. a Sí, linkear. sí, sí, sí. Hoy nos parece sí. natural el término linkear, pero nosotros que somos muy analógicos de la época de la fotocopia con suerte o el libro, linkear no era tan fácil. No, había que leer más allá de lo que te daban en sí. Sí. Un formato de prueba, que eran las pruebas del secundario, que generó muchos problemas porque muchos chicos iban y le decían a los padres, vos sabés lo que nos tomaron así, y los padres protestaban. ¿Por qué la profesora no tomaba algo más concreto en realidad, sino que hacía como que trabajar e ir por otros lados a la hora de las preguntas, ¿no? Mi profe de historia que a mí me enganchó fue Olmos en el Pío X, porque era más malo que la miércoles también, o sea, era muy estricto, pero fue gracias a él y a algún práctico, porque me la iba a llevar, que yo conocí la Biblioteca Córdoba, y después me mandé de canuto porque no se podía, porque no era ni alumno del Montserrat ni era alumno universitario, la Biblioteca Mayor. Claro. Y no sé qué truché en ese momento que... ¿Pudiste entrar y pude consultar? entrar y cosas. No sé, le habré llorado la carta. Y ahí amé las bibliotecas. Y gracias a él, ese hecho de buscar y decir, esto que dice acá lo busco en otro libro. Eso se lo agradezco a mi profe de historia y la verdad que eso, el término linkear, que hoy se usa tanto, nosotros linkeamos gracias a él en la década del 90. Claro, sí, es la investigación. Yo tardes enteras de mi secundario iba a la mañana al colegio y después volvía a la tarde a la biblioteca a pedir libros para estudiar para el día siguiente. No. Pensé que ahora, por ahí nos vamos un poquito, ¿no? Pero aprovechemos, ustedes los chicos tienen grande y ya están usando inteligencia artificial. Absolutamente. Sí, full, para ¿no? todo el tiempo. Para todo. ¿Qué tema? ¿Y qué onda con eso? Y a ver, yo trato de ser bastante, con mis hijas, sobre todo cuando me piden ayuda a mí en historia, en geografía, en lengua, trato de volver a ser analógico. Mirá. Y en muchos casos lo logro, pero a fuerza de, digamos, Es que es horas, muy ¿no? tentador, es muy tentador. Sí. Hacerlo fácil, poner un nombre, un dato en el teléfono celular y de pronto ya tenés toda la información ahí. Para quienes no lo usan, yo lo usé ayer, por ejemplo, pensando en las pavadas estas que iba a decir de Córdoba. Quería repasar bien, no olvidarme los nombres, y ahí nomás le pedí a Flor, que tiene en casa, es la que más usa inteligencia artificial para laburar, y ella siempre la veo que resuelve cosas con eso. Entonces me dice, no, mándale un audio. Y mandé un audio y me tiró, sí, visto desde Córdoba, estos son los nombres. Y después hablé con ustedes y era más o menos lo mismo. Bien. Pero Sí. creo que abrir otras formas también está bueno. Lógico. ¿Sabés lo que pasa? Esto que decía Nacho es la inmediatez y la tentación. Es una tentación permanente porque con cualquier tema, en cualquier lugar, en cualquier ciudad, en cualquier momento del mundo, hoy por hoy se resuelve en un instante. Entonces me parece que esa tentación es irresistible. Que me lo dé ya aparte, Claro, ¿no? Que sea inmediato. Yo quiero la respuesta, no tener que buscar en un texto, en un libro, dónde está. La quiero ya y se lo da, te lo está dando esa respuesta. Bueno, esto es la calecita de la historia, también hablamos de estas cosas, vamos a hablar de mucho más. Atención, yo voy a contar la historia de Cruz de Caña, ¿y vos tenés otra localidad? Yo de un nombre histórico. Nombre histórico. Saturnino María Las Piuras. Es para mí el pueblo más lindo para decirlo con nombre completo. Sí, tiene que ser hermoso, así. hermoso. Es como relator de fútbol. Claro. No sé, creo que le dicen Las Piur, la gente de Las Piur. Claro, la otra es decirle, ¿de dónde sos? De Las Piur. ¿Y el de gentilicio? Las Piurense. Las Piurense es. Lo busqué. Sí. Ahí me garcaste porque yo no traje el del mío. Yo voy a hacer Cruz de Caña, pero no sé cómo es el gentilicio. Si nos están viendo la gente entrar a la sierra, ¿cómo le dicen a los de Cruz de Caña? Ayúdenme, pueden dictar. Acá no, el preceptor no va a decir nada. No, para nada, obvio. Siga. Cruz cañense, a ver, una cosa así, pues, ¿no? Cruz del Eje es Cruz del... Cruz del Ejeño. Cruz del Ejeño. Sí. Bueno, leo un par de mensajes Dale. más, ¿les parece? Participo por el vinilo de Deep Purple. Tengo tocadiscos con amplificadores Muy bien. y parlantes hechos en casa. Soy fan de Deep Purple, dice Carlos
Barrera que ya marca ahí una distancia como que quiere ser el ganador. Ayer escuchaba en La Suceso una charla que había en la radio y decían si alguien era de la época en que al parlante le decíamos bafle. Claro. Y yo dije sí. ¿Y cuándo se dejó de usar bafle? No sé, pero se ve que ahora ya no se dice más. O cuando le decías DJ. Claro. A lo que hoy sería el DJ, vendría a ser una cosa así, ¿no? ¿Jockey por qué será? ¿Porque es como el jockey de caballo? Claro, pero ¿de dónde vendrá el DJ? Como cabalga los vinilos. Cabalga los vinilos. Claro. Mirá vos. Pero sí, nosotros somos del bafle. Acá Esteban pregunta, ¿los mástiles de la Plaza Colón tienen un sistema interno de malacate? ¿Para qué se usaban? Pregunta. Yo sé que todo lo que está en la Plaza Colón, lo hemos contado, es todo importado. De Valdons, Exactamente. de Francia. De Francia. Juárez Selman lo encarga para la Feria Internacional de Francia y después de que termine la Feria Internacional, la famosa de la Torre Eiffel y demás, Juárez Selman decide donarlo a Córdoba para que estuvieran en la plaza que se llamaba Juárez Selman. Hemos contado que a los Juárez Selman le encantaba poner los nombres de su familia a todos. Es más, esto que dice Nacho, está en los mástiles, está la plaquita que dice Fundición del Val d'Ons, o sea, del Valle de Osne, así leído, en París. En París. Ahí, no te podemos decir mucho, supongo que ha sido algo para subir y bajar la bandera. Claro, básicamente, dicho en francés, no sé cómo se dice eso. Hola Freddy, deseo participar por el vinilo para regalarle a un fanático de Deep Purple. Tiene bandeja para disco, dice Víctor Sánchez por acá. Hola, ¿cómo les va? Sigan así, está espectacular el programa. Soy Marcelo de la Ribera de Quillinzo. Qué lindo pueblo Quillinzo. Quiero participar por las camisetas Marcelo 228 y Norma, mi esposa, que la hace participar también, 814. Muchas gracias. Todo anotado. A ver, hola gente, buenas noches, buen martes, recién conectándome a través de YouTube. Para los que recién se conectan, nos mandan saludos desde Las Palmas. ¿Será Las Palmas el barrio o la localidad? Para los que recién se conectan, sepan que todos los episodios después se suben a YouTube. En el YouTube del 12 están ya todos los episodios y este estará en un rato, llegada la medianoche. Yo, dice Vilma 636, quiero participar por la remera. Mi profe de historia del Jerónimo Luis de Cabrera, debe ser, lo tuve en tercer año allá hace tiempo y en el Jero la profe Nora Barrio Nuevo te hacía pensar. Que un profe te haga pensar es siempre muy maravilloso. Es maravilloso. Sí. ¿Qué más tenemos? Bueno, hay mucho que tiene que ver con efemérides también de esta semana. Y una que charlábamos un poquito antes de entrar acá, se va a cumplir el próximo 24 de mayo, el sábado 24 de mayo. Y tiene una particularidad, que son 50 años de un acontecimiento que ocurrió aquí en Córdoba, en un lugar en donde particularmente hoy quizás podemos pasar horas mirando la fuente, las aguas danzantes, observando un paseo bellísimo que tenemos los cordobeses, y muy pocos de los jóvenes fundamentalmente que hoy residen en esa zona sepan que en ese lugar había una cárcel. Nada más y nada menos que estamos hablando del Paseo del Buen Pastor. Algo que después en su momento Medina Allende lo vendió también a los alemanes. ¿Te acordás que esa historia que vendió el Paseo del Buen Pastor? Bueno, terminó todo mal esa situación. Pero gran simulador. Exactamente, terminó preso en su casa en Tanti, don Medina Allende y demás. La cuestión ocurrió un 24 de mayo de 1975, es decir, el próximo sábado 24 se van a cumplir 50 años. En ese lugar, cárcel de mujeres del Buen Pastor, estaban detenidas muchas presas políticas. Esa época, digámosle, del ámbito de los montoneros, revolucionarios y demás, bueno, que habían decidido detenerlas en ese espacio. Después de mucho tiempo de planificar esta cuestión, el 24 de mayo del 75 decidieron ir a la acción. Mirá. Una noche especial, mucha actividad en Córdoba, casamiento en los Capuchinos, allí pegadito, mucho movimiento de gente, alguna que otra manifestación por la Irigoyen, mucho ruido, zona de mucho movimiento. El quien era gobernador en el... Raúl Horacio Lacabane era interventor de la provincia. Entre la catedral y el Teatro del Libertador, por el Te Deum del 25, o sea que había mucha actividad en esa zona. Y de pronto en ese sector del Buen Pastor aparece un camión, engancha unas rejas que daban a lo que era... Exactamente, que era de la cocina de la cárcel de mujeres y de pronto con fuerza las arranca y se lleva las rejas volando. Desde ese lugar escaparon 26 mujeres.
26 Todas mujeres presas políticas. por un operativo además organizado por Enrique Gorriarán Merlo, Mirá. que fue un poco la cabeza de ese movimiento que buscó la liberación de la cárcel, una obra de teatro, como para que también los guardiacárceles estuvieran algo distraídos, y habían hecho lavar en ese día todas las sábanas, cosa de que el patio tuviera todas sábanas colgando para quitar un montón la visibilidad de sus movimientos. Estaba todo programado, había una hora exacta que el camión iba a arrancar esa reja y que estas mujeres se iban a trepar a unas mesas para llegar a la altura necesaria para poder huir justamente desde esa cárcel femenina de Buen Pastor. Entonces, hoy se cumplen El sábado 24, 50 años de ese momento. Hay una placa en la parte, porque esto fue sobre calle Buenos Aires, el camión baja por Buenos Aires y por una de estas ventanas, todas las ventanas habían sido tapadas con sábanas blancas, salvo la de la cocina en donde había una hoja blanca. Entonces el camión sabía que esa era la ventana donde tenía que entrar de culata para llevar adelante este operativo. Y hay una placa en frente de los capuchinos sobre Buenos Aires, allí en el Buen Pastor, que hace alusión a esta fuga, que es la fuga más grande de una cárcel de mujeres en Sudamérica. Historión para una serie, para una película. Hay algunas hechas, Sí. hay documentales muy interesantes. Muchas de estas mujeres viven todavía aquí en Córdoba. Por supuesto, inmediatamente después de huir de ahí. No tiene la fama que tiene, por ejemplo, no sé, la fuga de Trelew, por ejemplo, ¿no? No, en este caso no hubo tanta violencia. Después sí, algunas de las mujeres lamentablemente fueron recapturadas, en algún caso fueron asesinadas también. Muchas de ellas cambiaron su fisonomía, cambiaron sus nombres, cambiaron todo para como que reinsertarse en la sociedad, y muchas todavía están entre nosotros. Nosotros tuvimos la chance hace poco de hablar hasta con una de ellas, la verdad que muy interesante cómo nos contaba todo el operativo y todo lo que desarrollaron para poder organizar esta fuga. Me han sorprendido mis compañeros, como siempre, espero que ustedes también. Esta es un aviso para los más chicos. Ahora a las 10 sale el mensaje que se tienen que ir a dormir. Sigan haciendo lo que hacíamos nosotros cuando éramos chicos y sigan viendo la calecita después de este aviso. Terminó, otro día terminó. Vamos, vamos a la cama a dormir. Señores padres, finaliza el horario de protección al menor. A partir de este momento, los programas a emitirse pueden no ser convenientes. Con el agradecimiento para Garat, Moreno, Baco, el agradecimiento para el doctor Carlos Saúl Menem, candidato a presidente de la Nación por el Frejupo, y con las gracias para ustedes, que han sido tan amables de seguirnos. Nada más, hasta el martes que viene. Muchas gracias. La noticia del año. Desde el lunes 31 los espero aquí de 19 a 20 en la segunda edición de Noticiero 12. Lalo Freire ya está en la tele. Que protege de la temperatura ambiente en este momento, que es aquí de 20 grados bajo cero. Aunque parezca extraño. Berian, ese es el nombre del profe de arqueología, me lo han contado por acá, serio? es increíble. Qué bien. Nos ven gente que Impresionante. maneja la historia, y es más, muchos profes de historia he visto en algunos mensajes, yo los voy a leer también. Tenemos algunos consejos también, aprovechando la calecita. Recuerden que el teléfono es 351-6-201-206, y ahí pueden comunicarse con la calecita y preguntarle a Nacho, por ejemplo, ¿qué opción tenés para pensar en el futuro, Nacho? Bueno, sin duda la opción para pensar en el futuro es San Cristóbal Seguros de Retiro. Tienen que ingresar a
sancristóbalretiro.com y ahí van a poder obtener toda la información. Aportás tu dinero sin una suma fija, vos podés ir poniendo ahí, decís en algún momento lo necesito para cumplir ese sueño, para cumplir ese objetivo que te has puesto en tu vida, y de esa forma podés lograrlo a través de San Cristóbal Seguros de Retiro, ingresando, insistimos, a www.sancristobalretiro.com. Y yo siempre me sorprendo cuando veo en los mensajes de WhatsApp, porque nos están viendo en un lugar muy especial, que nos acompañan siempre. El Fede tiene los datos y es una residencia, Fede. Nos están viendo de nuevo. ¿Sí? Exactamente. Estamos hablando de Residencia Dulce Estadía, muy cerquita, aquí en Villa Cabrera, sobre calle Claudio Cuenca, 1849. En Instagram, así, Residencia Dulce Estadía. Un lugar al que hemos tenido la posibilidad de ir, de dar algunas charlas, de compartir una merienda. Y para comunicarte tenés que llamar al 3516-302-709 y allí Miranda, la dueña, te va a atender y te va a contar y te va a explicar si tenés tu abuela, tu mamá, tu papá, alguna persona que ya esté en la tercera edad, cómo conseguir un lugar en donde sentirse como en casa. Residencia Dulce Estadía. Bueno, qué lindo, y siempre nos mandan mensajes y fotos de cómo nos están viendo ahí desde los televisores, porque somos un programa también pensado para verlo en familia. También lo recordamos siempre, lo dije hace un ratito, pero lo vuelvo a decir, está en YouTube todos los episodios, y yo sigo insistiendo que para mí es un podcast de acá a la China tremendo para escucharlo también en un viaje, en casa un día, un fin de semana. Sí. Los sábados de mañana no, porque yo estoy en la radio. No, hay ahí que escuchan escuchar, la radio. claro. Pero en el resto del tiempo, cuando quieran, En cualquier momento. ¿Sabés cuándo es muy bueno? Cuando escucho podcast yo, cuando me ducho, cuando voy a ducharme, ahí pongo algún podcast. Bien fuerte, ¿no? Para que se escuche dentro del baño. ¿Con el celu? Sí, con el ¿Se celular. escucha? Se escucha. Vos sabés que un dato con respecto a esto de los adultos y los que nos ven y nos escuchan, el año pasado pudimos hacer con el Bio Córdoba, ahí en el ex zoológico, en el Parque de la Biodiversidad, visitas de personas de residencias geriátricas, de centros vecinales y demás. Y no saben qué hermosa experiencia, porque más allá de lo que uno le podía contar a ellos, todo lo que ellos te contaban a vos. Porque muchos de ellos, con 80, con 90 años, han ido a lo que era el zoológico en su momento. A los Y 30 Villares. Claro, te conocen todo Córdoba. Uno, por ejemplo, un día me dijo, ¿vos sabías que al lado de la Vuelta al Mundo acá había una alfombra mágica? No. ¿Cómo? Digo, sí, me dice, había una alfombra mágica que estuvo casi hasta los 70, veníamos y nos tirábamos con bolsas de arpillera y uno iba ahí bajando, hasta que lo sacaron por lo peligrosa que era, dicen, porque era muy peligrosa. Por la velocidad. Y después me puse a buscar y hay hasta fotos de esa alfombra No, mágica. estoy pensando que eso es a 2 cuadras de donde después hicieron el faro y se hizo Que la lo tuvieron competencia de que- culo patín y la competencia. La gente lo empezó a apropiarse del Sí. espacio y ¿qué? Hubo una tragedia. Falleció una chica, una Sí. nena, lamentablemente, porque el arquitecto Cohen fue el que hizo una obra multipremiada Sí. por ese espacio, pero lamentablemente la gente adoptó esto como para empezar a tirarse y bueno, hubo que poner baranda, poner formas de frenar para que dejen de hacer esa actividad, ¿no? Mi nombre es Santiago Ponti, los estamos viendo. Hoy es mi cumpleaños, feliz Feliz cumple cumple. para vos. Y quisiera participar por el sorteo del LP, le dice. ¿Es Muy un bien. LP? ¿Está Sí, es un long play. Un long Exactamente. play, tengo bandeja Itachi de los 80, mi documento termina en 967, saludos, dice. Me gusta porque cada uno va tirando en el mensaje por qué debería ser el Claro, ganador. está bien, hay que hacer. ¿De digamos, dónde es el LP? El LP es de discos en CBA. Nuestro amigo Martín Carrizo, que hoy nos regala para que la gente se lleve este vinilo de Deep Purple. Acá tenemos, aparte, que trae música norteamericana, escuchen, felicitaciones, hermoso el programa, los vemos por primera vez con mi marido desde San Francisco, se olvidaron de ponerse la escarapela, es cierto, yo me he es olvidado verdad, sí. toda la vida de usar escarapela, Sí. la tenía por ahí en un suéter hoy y las pierdo desde que soy chico. Yo tampoco Posta, tengo, ¿eh? ¿Usan escarapela? ¿Vos usás normalmente? Bueno, Nicole sí. En los actos sí. En la entrada están los chicos que hacen sus propias escarapelas y te colocan la colocan escarapela. una. El señor es preceptor. ¿Y vos? Vos sabés que me olvido siempre le digo a mis chicos, che, esta semana, por lo menos, desde el 18 al 25, lleven escarapela todo y después me olvido yo de colocarme una, pero me voy a poner a buscar. Seguramente, Así que- viste, en esa mesita de luz, ahí empezar a Exactamente. revisar y alguna escarapela tiene que aparecer. Hola chicos, saludos desde Villa del Dique, me encanta la historia y sobre todo si es de mi Córdoba querida,
Participo por la remera, dice Gabriela Villarreal, que nos escribe por el WhatsApp. Muy bueno el programa, nos dicen por acá. Hacía falta algo así para mostrar la historia tan rica de Córdoba. Quiero participar por el sorteo de la remera, dice Mauricio. Y nos manda también los datos para participar. También tuve, dice a René, Mengo en historia. En el cole, Francisco Pablo de Mauro tenía un R6 rojo. Mirá. Siempre me acuerdo porque me culparon a mí de desinflarle las 4 ruedas. Bueno, no hay nada. Podrías tranquilamente haber sido vos. Todos en la historia de Córdoba nos preguntamos fuimos culpables e inocentes. ¿Quién le desinfló la goma al profe Mengo? Mirá vos, las historias que nos cuentan. Bueno, también estamos para eso, porque nos cuenten ustedes de su historia. La Calecita está pensado para esto, este espacio está pensado para eso, porque la hemos desacartonado la historia, jugamos con ella. Por ejemplo, siempre lo cuento, traemos a los topos, porque con toponimia hacemos la explicación de algunos nombres. ¿Hoy tenemos calle vos? Sí, tenemos. ¿Qué calle tenés? Yo tengo la recta Martinoli. Ah, ya la quiero. Sí, Recta Martinoli. porque, viste, muchas veces nos pasa primero de preguntarnos por qué una calle tiene el nombre de una figura geométrica. Claro. ¿Y cuál otra te acordás que haya en Córdoba? Diagonalica. Exactamente, la primera que se viene, ¿no? La Diagonalica. Bueno, la recta Martinoli viene de un famoso y destacado abogado, José Martinoli Sala, era José María Martinoli Sala, su nombre completo, abogado muy, muy importante, profesor además de la Universidad Nacional de Córdoba, quien había logrado amasar una muy buena cantidad de dinero y era propietario de muchos terrenos de aquí de Córdoba. Entonces, un poco en homenaje a él, a su labor, es que se decide poner a esta calle el nombre de Recta Martinoli. Con algunos detalles, él tenía 2 estancias, una llamada La Carolina y la otra Villa Corina, que Villa Corina luego termina siendo loteada y se termina convirtiendo en un barrio. Esto fue loteado a partir del 3 de mayo, fíjense, estamos casi en el mes de su aniversario, del año 1914. En ese día se hace el loteo de los primeros 100 terrenos de esta zona de Villa Corina, que pertenecía a Martinoli Propiedades. ¿Qué año, de hecho? 1914. Tiene en la otra punta de Córdoba. 111 años tiene Villa Corina. Mira vos. Y el nombre era en homenaje a Corina Arijó, que era la mujer de José María Martinoli Sala. Por eso lleva ese nombre, el de Villa Corina, ese espacio de la ciudad. Bueno, yo no sé por qué en este país, pero ponerle el nombre de esposas, hijas y madres a pueblos, localidades es muy común. Muy común, sí. Así que Villa Corina es... Mira, porque eran propiedades de... Villa Corina está en el noreste, cerca de Barrio Joffre. Claro. Es más, antes pertenecían a Joffre. Claro, esos a territorios. Pueblo Joffre. Claro. Y la recta Martinoli acá. Y no es tan recta la Martinoli. Tiene, sí. Algunas curvitas tiene. Algunas, sí. Algunas curvitas tiene. Ahora trepa ahí para tiene ver la bajadita en la Salle, que ahí hace como una curvita, hace ¿no? una curva del frente del alemán. Sí. Y un dato más de Martinoli, una de sus hijas, Fausta Martinoli, es madre de Víctor Martínez Martinoli, quien fuera intendente de la ciudad de Córdoba. En más o menos 60. Sí, estaba cuando vino Jacqueline Kennedy a Córdoba a visitar Ascochinga. ¿Vino Jackie? Sí, a visitar el lugar donde su ex marido había pasado los mejores días de su vida, porque estaba enamorada de Babi Cárcano. No. John Fitzgerald. No, pará, que yo esta parte no, porque ustedes la cuentan. ¿Cómo? John Fitzgerald Kennedy conoce en ¿El del aeropuerto? Sí, entre otras cosas, ¿no? El colador. Claro, sí. Terminó. Fue asesinado así terminó. Digamos. Exactamente. Conoce en un acto en el Vaticano. Qué vergüenza, Nacho. Los grandes magnicidios de la historia reírse, pero le da pudor. Sí. Conoce a la familia Cárcano. Sí. Porque su padre era diplomático en Londres. Y había viajado toda la familia Cárcano, entre otras Babi, la hija. Esta vendría a ser nieta de Ramón J. Cárcano. Bien. Su hijo era Miguel tenía a su hija Babi. Y John Fitzgerald Kennedy se enamora de esta cordobesa. Y le sigue en una relación, llamémosle epistolar. Le escribía cartas y la seguía de esa forma, hasta que en una oportunidad hace un viaje, se viene a Brasil
y se viene a Córdoba, a la residencia, a la estancia de ellos en Ascochinga, en búsqueda de Babi Cárcano, que él ¿Qué? estaba absolutamente enamorado. No es Ascochinga, no es donde está el campo de golf y todo eso de la Fuerza Aérea, no debe ser otra cosa. No, pero hay no, en no. Ascochinga. Sí, en esa zona en donde están todas las estancias están Claro, conocidas, tenían, ¿no? los Cárcanos tenían su estancia. Claro, ahí, su estancia en pero ese siguen lugar. más o menos por ese Por sector. esa zona, ¿no? Por ese sector. La cuestión es que viene, se queda casi un mes aquí en Ascochinga, comiendo asado, andando a caballo. Era alérgico a la piel de los caballos, así que andaba a caballo con guantes, todo muy cubierto, John Fitzgerald Kennedy. Mirá. Y de pronto, bueno, vuelve después a los Estados Unidos. Babi no le dio demasiado calce. No, Ah, ¿no? No, le decían el gringo del flequillo, le decían acá, no les caía demasiado bien. Le Sí, clavó el no. visto. No se hizo finalmente, no concretó la relación, se volvió a Estados Unidos, de pronto un día ella se entera que él era presidente y todo lo que pasó. Ella va y se casa en Europa, obtiene un título de nobleza porque se casa con si no me equivoco, un duque inglés. Ella termina teniendo una excelente vida y un día viviendo en España, una de las mujeres que trabajaba en la casa viene y le dicen: Babi, ¿sabe que fue asesinado John Fitzgerald Kennedy, aquel que había sido prácticamente intentó ser Sí. novio suyo? Bueno, todo esto ocurrió años después. Sí. Jacqueline Kennedy se viene a Córdoba. ¿A qué? En modo detective. A conocer, según ella, el lugar que su marido le había dicho que había pasado los mejores días de su vida. ¿Ya viuda? Sí, viuda de él con sus 2 hijos. Ah, mirá. Con John y, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba la hija del matrimonio. Y está también un tiempo en Ascochinga, reside en el mismo lugar. Un día le llevan a los del Suquía para que le canten canciones. No te jodí. Es verdad, esto pasó. No, no, joda lo que está contando. Es así, tal cual. Esto pasó, Es así, esto tal pasó. cual. Lo del Suquía. El cachito iría, la, ira. Y le cantaban a Hoy te Jackie. recuerdo, le decían. Oh, I no, remember, le yo decían. no puedo creer. Y estuvo presente acá. Hay una foto muy famosa. Y le de un- decía, Barrio Alberti. Barrio ¿vos qué soy? Alberti, Claro. claro. Le decía, y Jackie bailaba No, la samba de Alberti. estaba chocha. Hay una placa en la iglesia de Acochinga porque un día John Fitzgerald Kennedy fue a misa. Lo llevaron a misa Sí. y hay una placa que Estaba pensando, recuerda. sí, son católicos los Kennedy. Sí, creo que sí. Sí, Creo que sí. Bueno, la verdad que es una historia apasionante. Bueno, y Jackie estuvo ahí y le sacaron una foto para la revista Gente mientras ella se bañaba en una de las ollitas que hay ahí en Ascochinga. Acá dice, hola, dice, porque es increíble esto, ¿eh? Y este otro quería hablar de la recta Martinoli. ¿Qué me calienta la recta Martinoli? No, medio que tal. Hola, en la iglesia de Ascochinga hay una Ahí placa está, que sí. recuerda la visita de Kennedy. Sí, sí. Ahora me quedó la duda, ¿la placa es por la de John? Por John Fisher. John. Sí. Por JFK. JFK. tal Y cual. si era intendente, antes de ser presidente, cosa era intendente de Ascochinga. Aquí estoy en Ascochinga. Ascochinga. Ascochinga, después vamos a buscar el nombre porque se llama Ascochinga. No, qué bárbaro. Nosotros con los pueblos que tenemos para contar, ¿qué vamos a contar? No, quedamos Quedamos- en el quinto subsuelo. No, me encanta el momento de Luis Ventura que tenemos un cimiento de la historia, ¿no? Para mí es lo más lindo que tiene la cabeza. Claro. Bueno, esto es la calecita de la historia. Mirá la hora que es 10:17, la cantidad de mensajes. Hola, calecita, soy soy Freddy escuchando esa historia. Se ríe. Claro, es la historia del momento. Es un historión, sí, está muy bueno, muy bueno. El próximo móvil de calecita lo hacemos en Ascochinga. Dale. Y sí, búsquenlo obvio. porque hay muchas imágenes. Si Sí, googlean, sí, hay sí, muchas imágenes de la presencia de Y John Ascochinga Fitzgerald. tiene muchísimo para contar. Sí, ¿no? sí. También allí es donde, a ver, Susana grabó la publicidad del jabón, Claro, el Cadum. el Cadum, en las cascadas. La de que ella Casilla. se da vuelta y dice shock es ahí. Exactamente, sí. es ahí. Lo hizo en Ascochinga también. Sí. Y también esto Búsquenla, porque búsquenla, hace shock. que decías vos, que ya tiene sí mucho más que ver con la historia reciente. Allí hay un complejo que pertenece a los militares, en donde meses antes del golpe del 76, Macera, Videla e Isabel se juntaron, ellos con sus esposas, más Isabel, anticipando lo que iba a ser trágicamente después del golpe de Estado del 76, que estaba planeado para diciembre del 75. Y yo estuve muy confundido mucho tiempo porque yo creía que a Isabel en el golpe la mandan a Ascochinga. Era un error histórico. No, Claro. la mandan a una residencia, creo que en el sur. En la Patagonia, y la tratan muy, muy mal. Muy mal, la ninguneaban, la tenían en una habitación, la raparon. Ah, ¿en serio? Sí, la raparon porque, bueno, decían que tenía piojos. No, la verdad, un maltrato
que no correspondía. No, y aparte, la zona, no podemos dejar de hablar que también, yendo para mí la ruta más linda en esta época del año, ir a Cochinga Jesús María, pasa por La Paz. Claro, bueno. La Paz La es estancia de otra La Paz. historia de los Roca y Claro, Sí, Julio Argentino Roca y demás. Bueno, hola chicos, le quería leer esto. Buenas noches, hoy descubrí el programa, son unos genios. Hicieron que me empiece a interesar la historia. Muy interesante todo lo que están transmitiendo desde Altagracia, felicitaciones para los tres, nos dicen por acá. Acá dicen, quiero participar por la remera de la Calecita de la Historia. Desde Oliva, dice Mirta Bianco, 782, saludos, hermoso programa. Carolina, hija de Kennedy. Carolina. La que yo no me acordaba el otro nombre. Carolina. Era John y Carolina. La Carolina. hija. John es John, así, doble John. Sí, era como JJ. poncho por poncho, digamos, una cosa así. Sí. Como el Queco, mi camarógrafo es Enrique. ¿Nombre Enrique? ¿Por qué No, le pusieron? apellido. De verdad. Sí, un día le pregunté al padre. Nunca No le con gustó razón. nada. Le digo, ¿por qué le pusiste apellido Enrique? Y una vez en una nota alguien le explicó que era, dice, vos debes tener origen árabe porque es muy común en los árabes. Ah, mira. El salam, Claro. Ah, pues Abud Abud, o sea. Bueno, y el acá apellido- tenemos una calle Gilardo Gilardi. También. Claro, Gilardo Gilardi. Gilardi Ah, también tenemos mirá. en Córdoba, sí. ¿Y Gilardo dónde está? Gilardo ¿Zona Gilardi sur? está, Pueyrredón, avenida Pueyrredón, pasando Vieites, un poquito más adelante, es Gilardo Gilardi. Acá dice, qué maestro, dice, ¿cómo se aprende hueveando, por así decirlo? Dice, gracias, me encanta que lo digas así porque es la forma. Nosotros nos divertimos mucho y tenemos más sorpresas todavía para contarles en lo que queda. No queda nada de programa. No queda nada. Hoy, la verdad. ¿Qué vamos a hacer se con el sumó. disco? Pongamos algo de música. Pongamos ¿no? algo de música. pongamos Ponemos algo de con música y contamos un poco de historia de música. Lo que va a proyectar ahora la pieza musical. eso. Mirá. Esto es Alana. Exactamente. Alana es el Alana nombre Morissette. De ella, del Alana artístico. es el nombre artístico. Sí. Ahí la escuchamos. Mira. ¿Año más o menos esto? Ese disco es del año 1989. Es una artista cordobesa, por supuesto. Fíjense, en el año 1989, no hace tanto, hace un poco más de 30 años, se hacían discos de vinilo de artistas cordobeses. Esta mujer, y en la parte de atrás, esto es del lado 2, se llama Yo por ti. Y lee, Freddy, por favor, esa parte de ahí donde dice... Arreglos y dirección musical y artística, Esteban Puch. Exactamente, Esteban Puch. Por eso vos recién decías lo del... El gremio de afinadores de piano. Es el Esteban Puch, famoso afinador de Sí. piano, que sigue cantando con Alana y hoy se llaman Alana y Esteban. Ah, en la actualidad. En la actualidad se llaman Alana y Esteban y siguen cantando. En español canta, ¿no? Sí, ese es en español. A ver. Es melódico. Una Tina Turner cordobesa en este tema, en esta canción. Una Menos Gloria Trevi, roque. más Claro, tranquila. sí. Tal Una cual. Gloria Trevi con un clonacho. Exactamente, con un poco de tranquilidad encima. Con un poco de tranquilidad en su alma. Y el Esteban Puch es muy querido, es el afinador. Si usted está pensando en comprar en un piano, no lo dude. Esteban Puch Pianos Puch, ahí. Un genio, sí. Es muy lindo el negocio. Santa Rosa, Sí, 2800. y a la vuelta de la cancha de verano. Ahí a 2 Y a la cuadras vuelta de del San Jerónimo. Sí. Mirá vos. Él le Así llevó el que, piano a Paul McCartney. Ahora, cuando vino Claro. Paul McCartney a Córdoba, él le acercó el piano. Amigo íntimo de mi amigo Bruno Gelber. Ah, cierto, tu gran amigo Bruno. Mi gran amigo exactamente, Bruno Gelber tu gran amigo. y amigo de todos los pianistas excelsos. En serio, le ha afinado a las grandes manos, a los grandes pianistas del mundo que vienen a Córdoba. Tienen que tener un piano de Puch. Es la música que escuchamos. Alana. Escuchábamos hoy Alana. Este no lo regalás. No, este es mío. tuyo. Este se lo compré a Martín y la verdad que ¿Y lo tendrá toqué. Puch en la casa? Vos sabés que, ya le voy a por eso te preguntar. digo, es del año 89. No es un disco de la década del 30, del Porque 40. no es que te lo pasó él, lo descubriste vos. O sea, vos chusmeando. Yo le dijiste, pedí a Martín de ¿De? Disco en CBA, que me haga un stock de toda música cordobesa. Cuarteto, No. música clásica, rock, bueno, y de ahí voy trayendo todos los martes un disco diferente. Para los fanáticos del cuarteto también tengan presente que, ¿cómo se llama? ¿Discos? Discos en CBA. Discos en CBA, lo encuentran en las redes, tienen grandes tapas, hemos traído acá, donde yo le dije Frankenstein a Carlitos Roland. Un episodio que bueno, quise decir Frank Sinatra y le dije Frankenstein. Por eso me tendría que dedicar a otra cosa. Esto es la calecita de la historia, en un ratito viene Fenómeno Barrial, no se lo pierdan.
el programa que ha dado que hablar y que envidia a Federico Tolchinsky, porque Federico Tolchinsky no hace pelear a los políticos como hace Gabriel Silva. Es algo que lo tenía que decir y lo dije. Bueno, vamos a recordar y saludar nuevamente a la gente de San Cristóbal Seguros de Retiro. Bueno, ustedes pueden ingresar a sancristobalretiro.com, allí pueden buscar toda la información, la forma más confiable y segura para llegar a los sueños y objetivos que tengas en tu vida, sancristobalretiro.com, y si no, se pueden comunicar con Santiago al 351-651-0155 o Sebastián al 351-739-7739, sancristobalretiro.com. Bueno, yo les cuento rápido en mi toponimia de hoy. Acá está el topo y toponimia. Cruz de Caña, localidad que está entre La Candelaria, la estancia de La Candelaria, y más o menos la zona de San Carlos Minas, para que se ubiquen. Era el paso, el camino que se usaba. Ustedes van a encontrar en Córdoba muchos lugares que se llaman posta. La posta de tal, posta, todo posta. el camino real. Porque eran como las estaciones de servicio en la época que la gente se movía a caballo y había que parar en un lugar. Cruz de Caña era una posta camino a La Candelaria. Traían mulas y llevaban mulas a la zona del Alto Perú, saliendo de La Candelaria. Y ahí, en una noche de caña, justamente, se empedaron un par de manceros que llevaban sus caballos. Después de una payada criolla, hubo un duelo, muere uno y a ese lo entierran, y lo único que había para hacer el entierro eran cañas. Entonces la cruz que se hizo, como hubo una cruz del eje que se hizo con los ejes de un carro, cruz de caña se hizo con caña. De ahí quedó el nombre Cruz de Caña. Es una localidad hermosa, para mí uno de los ríos más lindos de Córdoba, que es el río San Guillermo. Lo tienen que conocer, es espectacular. Y aparte, ir a La Candelaria en algún momento, sobre todo cuando la nafta está barata, pueden ir. Es muy lindo para conocer. Para mí es la estancia más linda de todas. Y lindo el origen del nombre. Lindo el origen, Caña. sí, muy, digamos, representativo de lo que fue en ese momento. ¿Sabrán eso en Residencia Dulce Seguramente, Estadía? se lo voy a contar la próxima vez que Ahora vaya. cuando vayas. En Dulce Estadía, allí en Claudio Cuenca, 1849, en Villa Cabrera, en Instagram, Residencia Dulce Estadía. Y para averiguar todos los servicios y los beneficios, hay que llamar al 3516-302-709. Residencia Dulce Estadía, un lugar donde sentirse como en casa. Bueno, siempre les recuerdo que el número que nosotros ponemos acá, el 3516-201-206, es el número de la Calecita de la Historia. Los chicos lo tienen todo el tiempo consigo, entonces pueden ahí contactarse y preguntarle por las giras, por los libros, por las remeras. Ya tienen tienda de ropa, todo, souvenirs. Se vienen las tazas también en También, en cualquier momento, agenda. Llaveros, agendas. Ay, agenda. Una pregunta. Diga. La remera y el disco, lo hacemos el sorteo, le enviamos quiénes son los ganadores, Como y siempre. lo pueden retirar Por Canal la 12. por la guardia por la guardia de Canal 12. La guardia de Canal 12 está en Fader 3469, en el barrio Cerro de las Rosas, en Córdoba capital. Si nos están viendo desde el interior, es la forma que tenemos de dejarles ahí los regalos. Lo pueden retirar los ganadores cuando se comuniquen los chicos. La verdad que hay una cantidad de mensajes tremendo. Acá dicen, nos corrigen, dice: chicos, el afinador de pianos es Miguel Puch, no Esteban. Ah, mira. Así que todo lo que dijimos está mal. Nada. Mira vos, y tendrán algo que ver, ahora me quedó la duda. Ya le voy a Bueno, preguntar. Esteban también es músico. Claro, por lo menos. Sabemos eso. Sabemos que es músico. No, una cantidad de mensajes tremendo. Dice que la señora del disco parecía a Coqui Ramírez. Dice Esteban, que nos escribe por YouTube. Dice José Luis Rosales: soy José Luis. Soy José Luis Gilardo Gilardi, queda en Barrio Los Naranjos, pasa por un costado del Colegio Loreto. Ahí está, la que atraviesa la plaza. Y es, creo, bueno, esto lo digo yo, es la continuación, y está la comisaría de Corradini, del caso Corradini. Sí, claro, sí. claro, Sí, el ahí caso hay una Corradini. comisaría. Qué caso ese, ¿no? Ujú. Vamos a hacer un segmento con Segalá de con Corradini. Casos policiales. casos históricos de ¿Sabés la cantidad que hay? una calecita policial. Tenemos que cambiar el nombre. Martita Estudo, Yaloveski. Bueno, en el libro, en el segundo libro, hay un capítulo que son grandes casos policiales y fugas carcelarias. 10 historias sobre eso. ¿Los libros dónde se consiguen? ¿En las redes de ustedes se puede Sí, preguntar? en el Instagram, @la Calecita de la Historia. Allí nos siguen y podemos charlar lo que quieran. Ahí nos cuentan un montón de historia la gente además. Y si no, en un lugar que se llama La Librería. Es una librería que se llama La Librería en La Valleja 29, a media cuadra de La Cañada.
cuando la Cañada se abre una especie de triangulito que hay una farmacia de Sí. la ciudad muy grande, bueno, pegadito al frente por calle La Valleja está la librería en donde Ah, la quiero conocer. es muy lindo, un hermoso lugar, está la librería que atiende ahí Juan del Campillo, igual que el pueblo. Calle. igual que Y el que el prócer. Y el pueblo. Nos vamos a tener que ir, porque ya viene Fenómeno Barrial. Nos vamos. ¿Algún aviso que haya quedado pendiente? Sí, bueno, este viernes tenemos la cena entonces allí en Morfeta, la cena de cómo se vivió la revolución del 25 de mayo en Córdoba. Es una parrillada extraordinaria la que van a comer mientras nosotros hablamos de todo lo que es el 25 de mayo en Córdoba. Y para los que se quieran sumar, mañana tenemos una nueva visita al Panal. Allí hoy Museo de las Mujeres, mañana a las 6 de la tarde. Es un lugar excelente para recorrer, para conocer. Ese espacio cambió la historia de Córdoba. ¿Nos vamos? Nos vamos hasta el martes que viene. Gracias. Y si te digo y te cuento que ando viajando en el tiempo con los ojos bien abiertos y sin mirar el reloj. Y si te digo y te cuento que anduve juntando historias con pedacitos de vidas, con pedacitos de amor. Y de tanto andar andando se me encendía este canto, y así jugando y soñando viene a invitarte a subir a esta calecita linda que gira y va que te gira entre colegios y plazas, entre baldíos y casas, calecita de la historia que guardaré en mi memoria.